La laringe es un órgano impar, ¿no? Todos ustedes saben que es el órgano que está continuando la faringe y se continúa con la tráquea. Es un órgano tubular, generalmente va desde C3, desde la tercera cervical hasta la sexta cervical. Está compuesto generalmente por tres cartílagos que son epiglotis, tiroides y cricoides, que son cartílagos únicos, y cartílagos dobles, que son los aritenoides y los sesamoideos. Esta estructura cartilaginosa está revestida por músculos, que son músculos tanto intrínsecos como extrínsecos. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber de aquí? ¿Qué es importante? Todo. Que los músculos intrínsecos tienen que ver con la movilidad básicamente de las cuerdas vocales, ¿no? La principal función de la laringe es que en esta parte se encuentran las cuerdas vocales, que son las que se encargan de la fonación, las que podemos hablar, y están inervadas básicamente por un nervio que se llama recurrente laringe, ¿no? Las cuerdas son dos. Cuando uno habla pasa esto, ¿no? Las cuerdas se juntan al medio y queda un pequeño espacio posterior para respirar. Cuando respiramos, las cuerdas se abren y queda el espacio para respirar. Entonces, por eso, cuando el aire sube, moviliza las cuerdas y eso nos permite que podamos tener voz. Entonces, la primera pregunta que va a venir es, en la inervación, el nervio que se encarga del 95% de la inervación de las cuerdas vocales, ¿ya? ¿Conseguimos? Ya. Estábamos viendo, pues, es lo que les decía, ¿no? La laringe es un órgano impar tubular que conecta la faringe con la tráquea. Va de C3 a C6, desde la tercera a la sexta cervical. Acá ven, este es el cartílago epiglotis y este es el cartílago cricoides. Esto es la laringe. Esto es la faringe y acá atrás viene el esófago. ¿Cuál es su función? Pues la función de la laringe es básicamente la fonación. Y también protege durante la deglución. ¿Qué pasa durante la deglución? Esto que es como una tapita baja, cierra acá y se abre el esófago y permite que pase el bolo por ahí, ¿no? Esa es la función de protección. Acá están los cartílagos, epiglotis, tiroides, cricoides, que son los cartílagos impares. Y la laringe se divide en tres porciones, ¿no? La glotis, que es la más estrecha, donde están las cuerdas vocales. La supraglotis, que va desde la epiglotis hasta el inicio de las cuerdas vocales. Y la subglotis, que va desde la parte posterior de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cartílago cricoides. El cartílago cricoides hay que saber que es el único cartílago completo, o sea, da toda la vuelta. Porque de ahí empiezan los cartílagos incompletos, que son los cartílagos traqueales, ¿no? Que son en C y la parte posterior es muscular nada más, ¿no? Estas divisiones de supraglotis, glotis y subglotis, más que todo se hace de una manera didáctica para ver cuando vean que las tumoraciones que asientan en la parte de la supraglotis dan síntomas distintos a los de la glotis y de la subglotis, cuáles los que tienen mejor pronóstico. Ya está. La glotis la glotis es la vedette de la laringe. ¿Por qué? Porque ahí están las cuerdas vocales, ¿no? Las cuerdas vocales son dos. Cuando se juntan, pues sale la palabra, y cuando se abren podemos respirar, ¿no? Esta es la región, estos son los cartílagos aritenoides. Acá vienen los sesamoideos y con la apófisis vocal articulan las cuerdas vocales. Acá está el cartílago epiglotis, ¿no? Que es el cartílago impar, ¿no? Y a los costados los senos piriformes.
ahí en unas imágenes de tomografía en las que se mira la glotis. Como les había dicho, es una estructura cartilaginosa, 3 cartílagos impares, epiglotis, tiroides, que es el que se conoce vulgarmente como la manzana, y cricoides. Acá sí hay un espacio anatómico que tienen que tener en cuenta, que es este de acá. Entonces tóquense, se van a tocar el cartílago tiroides. Cuando termina, hay como una depresión, que es esta, que es el espacio que hay entre el cartílago cricoides y el tiroides. Esa membrana se llama cricotiroidea. ¿Y por qué es importante? Porque si ustedes ven, esta es una vista posterior, ahí está el epiglotis, acá está el cartílago cricoides y acá está, estos son los corniculados que articulan con los aritenoides, acá están las cuerdas vocales. Si yo ingreso a este espacio, estoy ingresando justo por debajo de las cuerdas vocales. ¿Y por qué es importante? Porque es una membrana muy delgada que en algunas emergencias, urgencias, se puede abrir con una cosa punzante, un clavo, un lapicero, un cuchillo, y acceder por debajo de las cuerdas vocales en pacientes que tienen obstrucciones por tumores, obstrucciones por cuerpos extraños. Entonces es un espacio anatómico que tienen que recordarlo. Y ya. Entonces eso son vistas anteriores y posteriores. Y justo le estaba diciendo que, bueno, estos cartílagos obviamente están recubiertos por músculos. Los músculos intrínsecos, lo que les decía, toda la musculatura intrínseca básicamente está inervada por recurrente laringio, excepto cricotiroideo, inervado por laringio superior. ¿Qué importancia tiene? Ese es el tensor de la cuerda vocal, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, les voy a... Aquí han venido un poco. Dice, paciente posoperada de cirugía de tiroides, que refiere presentar después de la cirugía dificultad para elevar la voz. ¿Qué músculo estará afecto y por quién es inervado? ¿Ah? Eso es una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en este paciente? Una paciente que le han operado de tiroides y han lesionado este nervio. ¿Por qué? Porque este nervio es el tensor de las cuerdas vocales. O sea, cuando yo estoy hablando, si yo quiero quitar ¡hola!, ahí actúa el nervio laringio superior, porque ahí la cuerda se tiene que tensar al máximo para que uno pueda levantar la voz, ¿no? Eso, por ejemplo, los sopranos, los tenores son básicos, ese levantar la voz, ¿no? Entonces, si yo lesiono este nervio, el laringio superior, como han escuchado en ese caso clínico, ¿qué va a pasar? El paciente te va a decir, sí, yo doctor salgo, hablo bien, pero el otro día quería gritarle a mi hijo y me quedé sin voz. No me daba la voz, doctor. Entonces, ya saben, en esa pregunta, ¿cuál es la lesión? La lesión es del músculo cricotiroideo y el nervio que lo inerva es el laringio superior. Es el único nervio, es el único, este nervio es sensitivo, básicamente. Lo único que es motor es inervando a ese nervio, a ese músculo, perdón, al cricotiroideo. Entonces, esa va a ser una de las preguntas, ya la saben. Hay los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos son los que están por fuera y que tienen que ver sobre todo con la deglución. ¿Y cuáles son? Pues los que tienen acá. ¿Y qué hace un grupo? Hacen que el dioides baje y el otro grupo hace que el dioides suba. Son los suprayoideos y los infrayoideos, ¿no? Inervados generalmente por hipogloso y facial. Vascularización, esto bueno, generalmente la laringe superior e inferior y la cricotiroidea, que son ramas de la tiroidea. La tiroidea es rama de la carótida.
Esto es importante porque alguna vez nos ha pasado. O sea, ustedes ven a la carótida, tiene una carótida común y se divide en dos, ¿no? La carótida interna y la carótida externa. La externa va hacia la cara, básicamente, y la interna va hacia el cerebro. Entonces, cuando hay lesiones en cuello, hay que tratar de preservar siempre la carótida interna, porque inerva el cerebro. Si yo la dejo sin, perdón, irriga el cerebro. Si yo dejo sin irrigación el cerebro, pues el paciente se muere. Entonces, ¿cómo yo sé en el cuello cuál es carótida interna y cuál es carótida externa? Es simple, ¿por qué? Porque la carótida interna, como va al cerebro, no da ninguna rama en el cuello. Va de frente al cerebro. Mientras la carótida externa da varias ramas, da 3 ramas en el cuello. Y la primera rama que da es esta, la tiroidea, que a su vez da las laringeas, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven, acá está la carótida común, acá está la carótida externa, así, porque acá tiene la rama tiroidea. Y el drenaje es igual a través de las venas laringea y a la laringe superior y la laringe inferior, venas que drenan a la cava. Acá está la inervación, laringe, dos nervios, el laringeo superior que ya hemos visto y el recurrente laringeo. Esto va a ser también otra pregunta, paciente que tiene lesión de recurrente laringeo, ¿cuál es la rama que más se puede comprometer? ¿La derecha, la izquierda, ambas por igual? Ninguna. ¿Cuál es la respuesta? Es el laringeo izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama recurrente? Porque el nervio sale, baja y vuelve a subir. Por eso se llama recurrente, porque recurre. Entonces están viendo en el lado derecho, baja y sube. Pero en el lado izquierdo, ¿qué estructura hay que no hay en el lado derecho? El callado de la aorta. Entonces baja, pero tiene que bajar hasta el callado de la aorta y recién sube. Entonces es un nervio más largo, por lo tanto se afecta más frecuentemente. La histología, bueno, tienen que saber que tiene un epitelio, una capa superficial e intermedia y el músculo vocal, ¿no? En la superficial intermedia está el ligamento vocal y luego viene el músculo vocal. Principal función, fonación. Sirve para la respiración, para el paso al aire y protección de la vía aérea. Ya habíamos visto que este epiglotis se cierra con una tapita cuando deglutimos para que se pueda abrir el esfínter esofágico superior y el paciente pueda deglutir, ¿no? Cuando evaluamos un paciente que tiene, que eso es lo que les importa, les interesa a ustedes, un paciente que viene con patología de laringe va a venir generalmente con el síntoma más frecuente, que es la disfonía, ¿no? Que la disfonía es la alteración del timbre normal de la voz, ¿no? Una voz ronca, una voz no clara, y puede ir hasta la afonía, que es la ausencia de la voz. Ese es el síntoma más frecuente por el que les van a consultar, ¿no? Cuando ven un paciente de laringe, les va a consultar, oye doctor, tengo la voz ronca. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Hay un examen adecuado. ¿Qué es importante la edad? Sí, si es niño es distinto a si es adulto, si es hombre es distinto a si es mujer, hay patologías más frecuentes en hombre. La profesión, si usa la voz o no usa la voz donde es su profesión, los hábitos nocivos, alcohol, tabaco y los síntomas concomitantes, que puede haber tos, algunos tienen pirosis, otros tienen escozor, los antecedentes también que puedan sufrir de reflujo, que puedan sufrir de alergia. Entonces eso les va a permitir llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he evaluado, he hecho la anamnesis, los antecedentes, la historia, todo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una exploración de la laringe. Ustedes, bueno, ya lo que
todos en otorrino tenemos son los nasofibrolaringoscopios, no sé si en sus prácticas hayan visto, pero este es una fibra que tiene en la parte distal una luz y una cámara, que es angulada, que es flexible. Entonces ingreso por la nariz, acá estoy en el paladar blando, esta es la úvula, angulo y lo que veo es esto. ¿Qué es esto? El cartílago epiglotis. ¿Qué es esto? Los aritenoides, que van a la parte posterior de las cuerdas. Estas son las cuerdas vocales, estas son las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas y los senos piriformes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa normalmente? Cuando yo le digo al paciente respire, van a estar así, abiertas, pero cuando le digo hable, ¿qué va a hacer? Estos se van a unir al medio. Entonces, claro, no va a haber de repente un nasofibroscopio donde ustedes estén, pero sí hay espejos laringeos. ¿Qué es el espejo laringeo? Es un espejo que tiene una angulación más o menos de 120 grados, que tiene un mango largo, que generalmente, ¿cómo hacemos este examen? El paciente sentado a la misma altura de uno, un espejo frontal, alumbramos la orofaringe, traccionamos la lengua. Si podemos anestesiar esta zona con una lidocaína al 10%, mejor, porque hay gente que es muy nauseosa. Si no, hay que tratar de introducir suavemente el espejo por detrás de la úvula. ¿Y qué es lo que vemos? Ahí está, la epiglotis, las cuerdas vocales, ¿no? Obviamente se ve mucho mejor con un nasofibroscopio y cuando uno le hace hablar, esto pasa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se mueve esta cuerda? No. Esa es una parálisis de cuerda vocal izquierda. Entonces hay un cierre glótico incompleto. Le han hecho un tratamiento y que ven ahora que ambas cuerdas se mueven. Ahí están usadas, está usando una luz especial. Ven que están tomando como una foto. Eso es el estroboscopio. El estroboscopio es una luz intermitente que lo que permite es como ver en cámara lenta el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces sirve mucho para ver función. No lo tenemos acá, pero es una cosa que sirve para ver función. Y los exámenes, la tomografía y la resonancia. Ya, esta es otra pregunta. Les va a venir paciente varón que tiene laringitis aguda. La causa más frecuente puede ser fúngica, bacteriana, tuberculosis, inflamatoria y listo. La causa más frecuente de laringitis es infecciosa, al igual que la causa más frecuente de rinitis, de rinofaringitis, de otitis, es infecciosa. Es un paciente que me viene con disfonía. Si yo no sé qué tiene, no le pregunto nada y tengo que tirar un dado y decir qué tiene, esta es una laringitis aguda, infecciosa. ¿Y cuál es la principal causa? Vírica. Entonces lo que les va a venir es un paciente que tiene una laringitis aguda, o sea que tiene disfonía, algo de fiebre, congestión, y les va a venir ¿cuál es la causa más probable? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Candida albicans, virus respiratorios. La causa vírica es la más frecuente. Que ven un paciente que tiene una laringe inflamada, que tiene congestión, que tiene un poco de fiebre. Tratamiento, pues antiinflamatorios, que esté bien hidratada la voz y un poco de reposo de voz. Si el paciente además tiene una fiebre elevada, tiene tos con expectoración, malestar general, lo más frecuente es que sea bacteriana. En segundo lugar, causas más frecuentes: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Tratamiento, como en toda la vía respiratoria, el tratamiento de elección, amoxi. Si tengo algo para darle, amoxicilina. Si tengo conclavulanato, pues conclavulánico, si no, amoxi. Si soy alérgico a la penicilina, pues macrólidos, ¿no? Acitro o claritro.
Tuberculosis, ¿cuándo sospechar? Un paciente que tose más de 2 semanas en el Perú es tuberculoso hasta que se muestre lo contrario. Justo ahora hemos tenido un paciente que ha venido por una laringitis TB. Laringitis TB es la más infecciosa de las laringitis. ¿Qué tienes que sospechar? Es un paciente que tiene ya tos más de 2 semanas, que tiene fiebre vespertina, baja de peso, sudoración nocturna. Tú le miras la laringoscopía y tiene varios granulomas en varias partes. Y tú le pides una placa de pulmón y lo más probable es que tenga su caverna. Tratamiento específico, tienen que hacer su tratamiento específico. Candida y Aspergillus son rarísimos, sí, he visto muy poco. ¿En quién ver? Pacientes inmunosuprimidos, VIH en etapas terminales que tienen disfonía. Cándida, ¿qué ven? Ven placas blanquecinas, Aspergillus, unas placas, es por algo Aspergillus niger, medias negruzcas, como un acolchonadito así, ¿no? Entonces, estas son las causas más importantes. Hay otras causas, sí, hay una causa alérgica. Eso va a venir una de preguntas, sí, es un paciente, no me acuerdo, que está tomando, que empieza a tomar algún fármaco por alguna enfermedad, digamos, empieza a tomar levotiroxina porque tiene hipotiroidismo y al tercer día empieza con escozor, eritema, dificultad respiratoria. ¿Qué está haciendo? Un angioedema, ¿no? Eso es la laringitis alérgica, termina en angioedemas. ¿Qué hay que hacer? Retirar el fármaco, dar antihistamínicos, corticoides y oxígeno. Secundaria a warfarina, yo nunca he visto, está reportada como la warfarina es un anticoagulante, hay veces que hay esfuerzos, uno tose con esfuerzo o se atraganta al deglutir y pueden hacer hematomas y eso causar disfonía y por lo tanto una laringitis térmica. Eso sí es frecuente. Esta es otra que va a venir paciente, varón, tantos años con antecedente de presentar dispepsia, epigastralgia y además presenta disfonía, tos, sensación de cuerpo extraño que no remiten a tratamiento convencional y hay veces empeoran porque uno dice, bueno, esta es una laringitis, no le preguntar, toma un antiinflamatorio, aumenta la gastritis y empeora. ¿Qué hay que hacer? Eso va a venir. El diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico? Pues laringitis por enfermedad por reflujo. ¿Qué hay que hacer? Dieta, inhibidores de bomba de protones es lo inicial que se hace. Mecánica por esfuerzo vocal, eso también va a venir, ya van a ver, va a venir, dice, joven animador de fiestas infantiles que refiere disfonía que no mejora con tratamientos. ¿Cuál es la causa más? ¿Qué es lo más probable que tenga? Es nódulos en cuerdas vocales. Los nódulos son la lesión más frecuente en personas que trabajan con la voz, ¿no? Animando fiestas infantiles, matrimonios de comentaristas deportivos. Latigazo cervical y cuerpo extraño. Ya de cuerpo extraño vamos a hablar. El latigazo cervical pues es la lesión en la que hay una flexión extrema y luego una hiperextensión extrema cervical, generalmente por accidentes de tránsito. Eso puede lesionar los cartílagos y causar lesiones severas, sí, que pueden ir acompañadas, ¿no? de hasta de parálisis de cuerda, ¿no? Creo que hay un caso de un paciente que es asaltado, ¿no? Yo sí he visto eso, ¿sabes? Pacientes que ves que los cogotean para asaltarlos y luego están con disfonía mucho tiempo, ¿no? Entonces uno le hace una nasofibroscopía y ve que hay equimosis, puede haber rupturas de cartílago, dependiendo la fuerza del trauma. Climáticas, pues bajas temperaturas, pacientes que trabajan en frigoríficos o pacientes que trabajan mucho en vuelos, que tienen mucho aire acondicionado. Esa es de las causas.
Esto va a venir también dos preguntas. Seguro a uno le tocará uno y a otro la otra. En las enfermedades congénitas de laringe, que no está acá, pero que va a venir una pregunta que tienen que saberlo, la más frecuente se llama laringotraqueomalacia. ¿Qué es la laringotraqueomalacia? Es una enfermedad que se caracteriza por un desarrollo incompleto de los cartílagos del árbol traqueobronquial, lo cual lleva a un colapso anteroposterior. ¿Qué quiere decir eso? Pues generalmente son prematuros, que sus cartílagos son muy débiles, entonces cuando hacen el esfuerzo inspiratorio colapsa en anteroposterior la vía aérea. ¿Qué tienen esos pacientes? Nacen con estridor. Todo paciente, niño que nace con estridor es laringotraqueomalacia hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces causa un estridor inspiratorio, expiratorio, no con mucha dificultad respiratoria, y eso lo único que hay que esperar es que en los 6 primeros meses esto madure. Eso es de laringotraqueomalacia. Y estas son dos enfermedades que son urgencias. ¿Por qué? Porque pueden producir alteraciones severas de la vía respiratoria que incluso pueden llevar a un paro respiratorio. Epiglotitis, inflamación súbita y grave del epiglotis. Ahí está la epiglotis, una epiglotis normal, unas cuerdas normales. Y acá está una epiglotis inflamada que se conoce como hocico de Tenca. ¿Qué causa esto? Como ven, obstrucción. Entonces el niño está así, está en posición así, con el cuello hiperextendido y la boca abierta. ¿Por qué? Porque como no deja pasar la saliva, porque duele, porque causa dificultad, entonces está babeando, esperando que caiga nomás la saliva, tiene dificultad respiratoria, fiebre, cianosis, está en posición de trípode, entonces va a venir un caso de un niño que venga así. Ustedes saben que es epiglotitis de todas maneras. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener mucho cuidado, esta es una urgencia médica. ¿Qué no hay que hacer? Explorarle la cavidad toral. No, jamás, no. Si yo sospecho que es epiglotitis, a ver, de repente sus amigas, no, porque tú puedes, al hacerla, usar el bajalenguas, puedes provocar una reacción que se cierre la vía aérea y el paciente entre en paro respiratorio. Entonces, como es una infección, ¿cuál era antes las causas más frecuentes? Como casi en toda la vía aérea de bacteriano, estreptococo y hemófilus. Pero ¿qué pasa? Ahora hay vacunas para estreptococo y hemófilus. Y quien ha pasado a ser más frecuente es Staph aureus. El tratamiento ceftriaxona por vía endovenosa, corticoides, y ese paciente tiene que pasar a una sala de cuidados especial. ¿Qué pasa si estoy en mi posta, los olvidados de Dios, haciendo mi serú? Pues a ese paciente le pones su vía, le pones su antibiótico, todo, te pones a rezar y lo llevas al centro de referencia más cercano que tengas. Si tienes oxígeno, pues le puedes poner algo de oxígeno. Si tienes un laringoscopio y alguna vez han intubado, pues tendrían que ser muy capos, porque cuando uno intuba, ¿qué hace? ¿Han visto alguna vez cómo intuban? Ponen un laringoscopio. Acá está la cavidad oral, ¿no? Entonces tú le pones el laringoscopio y ¿qué es lo primero lo que tienes que visualizar? La epiglotis. Entonces tú te vas por debajo del epiglotis, que se llama calzar la epiglotis, levantas el laringoscopio y ¿qué es lo que vas a ver? Las cuerdas vocales, que es el reparo anatómico para intubar. Entonces yo veo ahí, están mis cuerdas vocales, tubo. Me pasan el tubo y lo paso por este huequito y ya sé que está en la tráquea, por eso son tubos orotraqueales. Y listo, está intubado el paciente, aseguré la vía aérea. En este paciente, ¿cómo calzo ese epiglotis? Entonces ahí podría ser esto una... Sí, no hay otra, o si no fallecerá ese paciente. Entonces, obviamente, es que hay que tener mucho cuidado cuando es una epiglotitis. Y la otra, que no es tan abrupta, pero también es la laringotraqueobronquitis. ¿Qué diferencia? Si uno le dicen tiene tos perruna, eso es una laringotraqueobronquitis, ¿no? Es una tos perruna y metálica, estridor, puede haber algo de fiebre. Esto es generalmente causado por virus de parainfluenza. Parainfluenza, en el 75% de los casos va a venir algo de eso. ¿Quién es el causante? Parainfluenza.
Y acá hay que poner corticoides. Esto, igual, si es muy grave esto, va a requerir que tengas una intubación, sí, lo más probable. ¿Correcto? Entonces, dos preguntas más. Si la disfonía no mejora con los tratamientos que ya hemos visto para alergia, todo, ¿qué es lo más probable? Que haya tumoraciones, que se haya una laringitis crónica, y ahí hay que ver hábito tabáquico, el alcohol y otros como el reflujo gastroesofágico. Bueno, esto ya les dije, esto va a ser una de las preguntas de examen. Va a venir un paciente que tiene reflujo. Esto es lo clásico que cuando uno ve una laringe dice, ah, sí, este tiene reflujo. ¿Qué ven ustedes ahí? Manchas. Ven un eritema, ¿no? Todo esto está más rojo, sobre todo toda la parte posterior. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué pasa cuando comes? Esta tapita cierra la laringe y acá que está, atrás de la laringe que está, el esófago. Entonces acá, obviamente está cerrado porque no hay deglución, pero si yo degluto acá se abre esto, que es el esfínter esofágico superior, y por ahí pasa la comida. Entonces, cuando hay reflujo, ¿qué pasa? El ácido sube, se abre este huequito y ¿qué afecta? Sobre todo la parte posterior, la vuelve roja. Y puede aparecer esta lesión, que es clásica de una de laringitis crónica por reflujo, por trauma, que se llama granuloma, que aparece en la parte posterior de las cuerdas. Entonces, ya saben, si les viene un paciente así, hay que dar qué tratamiento, dieta, inhibidores de bomba de protones, reposo vocal y esperar que mejore. Bueno, en lo que es tumoraciones, como saben, esta es otra pregunta que va a venir. Paciente que tiene tumor maligno en cuerda vocal. Primera posibilidad diagnóstica, adenocarcinoma, linfoma, carcinoma epidermoide, condrosarcoma, rhabdomiosarcoma. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente de la vía aérea? Epidermoide. El carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide. Eso va a ser otra de las preguntas. Entonces, en el epitelio puede haber papilomas, que es la lesión benigna más frecuente, leucoplasia y displasia, que son las lesiones intermedias, y carcinoma, que es el epidermoide. Ahora, estos tumores, nódulos, pólipos, quistes, masas subepiteliales, y las misceláneas donde está renque, vamos a verlas ahora una por una. Esto va a venir una pregunta, sí, va a venir sobre todo, va a decir, paciente de 14 años de edad que tenía disfonía, que se ha incrementado, no mejora con tratamientos, al examen se evidencia lesiones verrucosas en ambas cuerdas vocales. El agente etiológico más frecuente sería virus sincitial respiratorio, parainfluenza, virus del papiloma humano 6 y 11, virus del papiloma humano 16, 18. ¿Cuál es la respuesta? BPH. Ahí la tienen en su cara. BPH. ¿Qué? BPH. BPH, pero ¿cuál pues? 6 6 y 11 son los más frecuentes, pero los más malignos son 16, 18. Pero como en laringe casi el papiloma no maligniza, el agente etiológico es BPH 6, 11. Eso es lo que tienen que marcar ustedes, ¿no? Y es eso, son lesiones verrucosas que no mejoran, que se exacerban en la pubertad y la gestación, y hay veces debutan en esas etapas. ¿Cómo hago el diagnóstico? Nasofibroscopía. ¿Qué tratamiento hay que hacer? Quirúrgico, hay que sacar las lesiones. ¿Cuál es el problema?
recidiva, ¿no? Recidiva. Si un paciente así viene y le dice, doctor, yo me he operado ya 7 veces de laringe, o sea, sin que yo le pregunte más, si tiro mi dado, digo, este pues tiene papiloma. ¿Usted tiene papiloma? Sí, doctor, ¿cómo sabe? Por frecuencia es lo más normal. Tenemos pacientes que se han operado 40 veces de papilomatosis, ¿no? Tratamiento quirúrgico. Este es esto va a venir también la pregunta, ya les dije, de este paciente o este chico que es animador de fiestas infantiles, que tiene una disfonía que no mejora. Entonces, en pacientes que tienen abuso vocal, porque son profesores, locutores, cantantes, animadores de fiestas, hinchas fervientes de un equipo, lo que sea, y usan o abusan de la voz, esta es la lesión más frecuente. Los nódulos vocales, ven acá, son dos, son pequeños, miden milímetros, están en espejo, uno al frente del otro, causan disfonía. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Que reposen la voz, que hagan una terapia de voz y que darles algún antiinflamatorio. Entonces, ¿qué es la terapia de voz? La terapia de voz son ejercicios, habíamos visto, las cuerdas vocales son músculos. Y como todo músculo lo puedes entrenar, los cantantes tienen que hacer ejercicios, todo para poder cantar, si no pueden terminar así. Entonces, igual, ¿no? Es como que yo voy a correr una maratón, pues ahora camino de repente de 10 cuadras y me ven las piernas, ya no puedo más, todo. Es igual, si yo voy a cantar y no me preparo, pues de repente al día siguiente ronco. Pero si yo hago ejercicios que son como ejercicios de impostación de la voz, que son ejercicios respiratorios, hablar por ejemplo con un lapicero entre los labios, hacer todo eso, las cuerdas vocales también se van a reforzar y eso consiste en la foniatría, ¿no? La terapia. Si no mejoran después de que han hecho reposo, fonatría, hay que hacer cirugía. ¿Correcto? Bueno, esto creo que no hay ninguna pregunta, pero ¿cómo pueden saber la diferencia entre un nódulo y un pólipo? El pólipo es más grande, está en el borde libre de la cuerda, es unilateral, o sea, no afecta como el otro lado de las cuerdas vocales, es más frecuente en sexo masculino, así es que si vendría que es un pólipo, sería varón de 45 años, que tiene antecedente de trabajar con la voz, que presenta al examen de laringoscopía, lesión rojiza de 3 milímetros, única, ubicada en cuerda vocal derecha. Ese es un pólipo laríngeo. El tratamiento es quirúrgico, ahí sí. Hay que hacer una cirugía endoscópica laríngea y hay que retirarlo. Esto sí va a venir una pregunta y la premisa. El edema de Reinke es un acúmulo de líquido, secreción que está en las cuerdas vocales, en el espacio libre, acumulación de un fluido tipo gelatinoso a lo largo de la capa superficial de la lámina propia, de forma bilateral. Entonces ustedes acá ven la cuerda y ven que todo esto es líquido. Entonces, la premisa va a ser paciente fumador. Yo no he visto en pacientes con reflujo, a pesar de que lo están reportado. Sí he visto en pacientes fumadores, sobre todo en España, ¿no? Que fuman bastante, harto edema de Reinke. ¿Qué tienen que hacer? Dejar de fumar y hacer terapia de voz. Nunca dejan de fumar, así es que hay que hacer cirugía. El tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Se hace una decorticación. Tú entras por la laringoscopía, esta es la mucosa, y con un bisturí en os cortas la mucosa. Y con un aspirador te metes en el espacio y aspiras todo ese líquido, tanto en la cuerda derecha como en la izquierda, y va a quedar así. Obviamente tienes que recomendarle que deje de fumar y todo. ¿Va a venir una pregunta de eso? Sí, va a venir una pregunta de eso. El granuloma ya lo habíamos visto. El granuloma es una lesión. Hasta ahorita todas las lesiones son generalmente en el tercio anterior de las cuerdas vocales, todo afecta la voz. Como este es en el tercio posterior, no tiene que ver tanto con la voz, sino tiene que ver con la sensación de cuerpo extraño, tos,
carraspeo, y tiene que haber un antecedente de algo traumático, una intubación, un accidente, una cirugía, o reflujo. Y hay que hacer reposo, hidratar bien, y si es reflujo, dar tratamiento, y si no mejora, hay que hacer cirugía. Los quistes son lesiones que pueden aparecer en cualquier lugar de la laringe. No tienen un lugar específico, pueden aparecer en las cuerdas, en la epiglotis, en la vallécula. Dependiendo del tamaño, a veces pueden causar síntomas. ¿Cuál es la? Son lesiones pálidas que contienen líquido en su interior, ¿no? Hay que hacer tratamientos quirúrgicos. Hay veces uno entra a hacer una laringoscopía porque es lo que sea y ve un quiste en la epiglotis, por ejemplo, que no le molesta, que el paciente nunca se ha enterado, que es un hallazgo. Se puede observar un quiste, se puede observar. Lesiones premalignas 2. La eritroplasia, que es esta coloración rojiza, irregular, hay que hacer exéresis de toda esa lesión. Y la otra, la leucoplasia. La leucoplasia es esta lesión blanquecina, que puede estar ubicada en las cuerdas vocales. ¿Cómo sé, doctor? Pucha, póngame la difícil, este es un paciente VIH, inmunosuprimido, que tiene disfonía. Le hago la laringoscopía y encuentro eso. ¿Eso qué es? ¿Es laringitis por hongo o es leucoplasia? ¿Cómo sé? Porque se ven así, ¿eh? Yo la veo y pucha, digo, tú me pones la imagen y digo, es una laringitis por cándida. Me dicen, no, es una leucoplasia. ¿Cómo sé? Cuando ustedes tengan esta placa blanquecina, que la pueden tener en cavidad oral, en la cavidad nasal, porque puede haber en cualquier sitio. Si yo la despego, o sea, ya obviamente en la cirugía, y esto se despega y deja una lesión eritematosa, es cándida. La cándida sale. La leucoplasia yo trato de despegarla y no, tengo que sacar la mucosa. ¿Cuál es lo que hay que hacer si yo sospecho tengo una lesión premaligna? Esto se va al patólogo, obviamente me lo van a informar como una displasia. Porque la lesión premaligna es el diagnóstico anatomopatológico, es una displasia. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo una displasia? Observar. Hacerle nasofibroscopías cada 6 meses, ver que no progrese, si vuelve a crecer de repente hacer una nueva biopsia. ¿Por qué? Porque el 10% maligniza. O sea, el 10% se va a esto. Ya está la respuesta que dieron. ¿Cuál era el más frecuente? Pues 90% epidermoide. Factores de riesgo: tabaco, alcohol, bajo nivel socioeconómico, sexo masculino y mayores de 60 años. Síntomas de acuerdo a ubicación. Ya habíamos visto que se dividía en tres espacios, ¿no? La glotis, que es el espacio más estrecho donde están las cuerdas vocales, y lo primero que causa es disfonía. O sea, si te da un cáncer en laringe, que nadie quisiera que te den la glotis. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es precoz. Un paciente que tiene disfonía acude al médico. Un paciente que tiene dolor se empieza a automedicar o empieza a hacer cualquier otra cosa, y luego cuando ya está fregado va al médico. Supraglotis causa odinofagia, sensación de cuerpo extraño. Y si son subglóticos causan disnea y estridor. Y generalmente cuando ya causan disnea o estridor, el tumor está muy avanzado. ¿Cuál es la otra ventaja de glotis? Que la glotis no tiene drenaje linfático, por lo tanto no da metástasis cervicales. Entonces, si yo tengo un cáncer glótico, el cuello es negativo, ¿no? O sea, no va a haber ganglios. Diagnóstico: nasofibroscopía. Hay que hacer palpación cervical para descartar ganglios. Y esto también va a ser una pregunta de examen. Va a venir un paciente tipo, paciente de 40 años, fumador, que tiene lesión, ya, o sea, no le van a decir, ustedes ya saben que eso es un carcinoma epidermoide. ¿Cuál es la primera medida que hacer? ¿Qué hacen cuando tienen un tumor? ¿Biopsia? Biopsia. Para todo.
O sea, si tengan el tumor en la nariz, en la frente, en la oreja, en la mama, en el estómago, casi todos, ya hay muy raras excepciones, pero generalmente cuando tienes un tumor hay que biopsiarlo para saber si es bueno o malo. Y esto lo tienen que saber en general, no aplica a todos los tumores, pero aplica al 85% de tumores. Tengo tumor, biopsio. Tumor malo, estadifico. Estadifico TNM. T es el tamaño, tengo que hacer imagen de la zona tumoral. N, ganglios, ecografía, el examen, saber a dónde drena. Y M, metástasis a distancia, saber a dónde metastasizan, ¿no? T en tóraco, abdominales, pélvicas, todo. ¿Por qué? Porque en base a eso depende el pronóstico, ¿no? A mí que me importa, como ustedes... Claro, es un oncólogo, ya lo va a hacer, lo va a tener que estadificar, según ustedes va a ser oncólogo, lo hará, pero lo que sí me importa es que ustedes sepan que si tienen un tumor, lo tienen que biopsiar, si es maligno, lo tienen que estadificar, y para estadificar el TNM, T es el tamaño, generalmente se ocupa parte del órgano, es T1, se ocupa casi todo el órgano T2, se infiltra algo vecino T3 y se infiltra más a distancia T4. N1 que haya ganglios N0 que no haya ganglios, N1 que haya ganglios en el mismo lado del tumor, N2 en ambos lados, básicamente. Y M0 que no tenga metástasis y M1 que tenga metástasis. Cuando ya hay metástasis son estadios 4, que los tratamientos ya son paliativos. Ahí es más o menos eso. Bueno, si no han tenido, pero ustedes pueden ver en esto, el examen para la forma que se opera la laringe es a través de la microcirugía laringea. La microcirugía laringea, ¿qué consiste? El paciente está sedado, ahí está intubado, tiene un tubo muy delgado para que no obstruya la visibilidad, porque vamos a trabajar en el mismo lado. Y acá tengo esto, un laringoscopio, lo mismo que habíamos visto que usan, igualito. Nosotros cuando vamos a operar laringe, vemos la epiglotis, la calzamos, levantamos y vemos las cuerdas vocales. Pero como vamos a estar, el que va a intubar lo hace con esta mano y con esta mano coloca el tubo y se acabó. Pues nosotros como vamos a operar una hora no vamos a estar con la mano ahí. Tiene un autostático, que quiere decir un aparato que permite anclarlo al pecho y permite que esté sostenido ahí de forma duradera durante toda la cirugía. Y una vez que ya tengo vista toda la laringe, la puedo ver a través de dos cosas: microscopio o endoscopio, ¿no? Introduzco un endoscopio y lo veo ahí en una tele o en el microscopio. A algunos les gusta más el microscopio, ¿por qué? Porque te permite trabajar con las dos manos. El endoscopio, pues, generalmente tienes que sostenerlo con una mano, pero el ayudante puede agarrar el endoscopio. Tengo toda la visibilidad de la glotis, la subglotis y supraglotis, y dependiendo si hay un tumor, lo saco con equipos de microcirugía laringea. Esto sí, rápido tienen que saberlo, pues de esto. Emergencias laringeas, ojalá nunca tengan, porque es un compromiso agudo de la vía aérea por una obstrucción de la laringe. Esto va a comprometer la vida del paciente, hay que reconocer rápidamente la emergencia y priorizar el manejo de la vía aérea, ¿no? Realizar una adecuada derivación e intervención durante la urgencia. ¿Qué causas habíamos visto? Ya saben, infecciosas, la epiglotitis. Ya saben cómo reconocer ustedes una epiglotitis, caballeros. Los abscesos, si ustedes ven que tienen un aumento en el cuello que fluctúa, abren y ven ahí que está bombado. Si pueden drenar con algo, cortan, que salga la pus, descomprima algo y obviamente evacuarlo. Traumáticos, si hay una fractura laringea, un trauma cervical severo, pues están en Camaná, ustedes haciendo ceruña en la carretera de un accidente, tienen que ver la posibilidad de intubar a estos pacientes, porque cuando hay fracturas, todo, pues eso se hematiza y no le va a dejar respirar. Ahora, si están en los olvidados de Dios, pues acá abajo, rezar y hasta donde llegue. Alérgicos, ya hemos visto que va a venir una pregunta de eso, hay que darle AINES, corticoides, hidratarlo y también llevarlo a un centro de complejidad.
Las neoplasias muy rara vez son agudas, ¿no? Las neoplasias generalmente van creciendo lentamente, pero si una neoplasia te cierra la laringe, pues tienes que hacer nomás una cricotiroidotomía o una traqueostomía, ¿no? Lamentablemente para hacer la traqueostomía necesitas equipo, necesitas una cánula traqueal, necesitas un set quirúrgico y necesitas tener capacitación con eso, ¿no? Cuerpos extraños, ya, esto sí lo tienen que saber bien porque el cuerpo extraño, esto, bueno, aparte que esto va a ser una pregunta, y ahorita, el cuerpo extraño pues puede pasar en cualquier momento, ¿no? O sea, ahorita estoy yo jugando con mi lapicero, no sé, me distraje, alguien me golpeó y ¿qué pasa? El paciente tiene sensación de ahogo, afonía, quiere hablar, no puede, dificultad respiratoria, cianosis. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que, dale agüita, no hay que, aléjense para que le entre más aire. No. Yo sospecho que ese paciente tiene un cuerpo extraño en laringe, tengo que hacer la maniobra de Heimlich. Ahí está la maniobra de Heimlich. Me coloco detrás del paciente, una mano en puño, con el pulgar arriba, con la otra agarro, lo coloco en el epigastrio y hago compresiones hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tengo que aprovechar ahí? El aire que tiene el estómago, al presionar yo fuerte, ese aire sube brusco y puede liberar el cuerpo extraño. Por eso tengo que hacerlo repetido, repetido. ¿Cuánto tiempo tengo desde que un paciente, digamos, deja de recibir respiración hasta que se me va a morir o me va a quedar con una secuela terrible? Más o menos 5 minutos. Entonces tengo 5 minutos para hacer mi maniobra. Si mi maniobra no funciona, pues le abro el cricoides y lo llevo voy a ser el héroe, le voy a salvar la vida. Si esto pasa en un niño, que es la pregunta, dice, niño que está comiendo maní y si de pronto madre refiere que tose, no puede respirar, se empieza a colocar morado, ¿qué haces? Si es menor de 2 años, lo colocas con una mano o lo colocas en tu pierna y le golpeas en la región interna escapular, ¿no? Ahí está, sostener al pequeño el pecho, colocar boca abajo con una sola mano, dar 5 golpes fuertes, rápidos en la espalda, voltear y con el dedo, ahí está, golpearlo, luego, y ahí ven cómo está saliendo el cuerpo extraño. Ahora, lo que es extremo, ahí ven qué pasa si me atoro en la casa, estoy solo, hay una silla, te colocas la silla, el espaldar y te comprimes solito, pues ya ahí si pasas a ser un héroe, si puedes sobrevivir. Entonces va a venir una pregunta de un niño y esto de recurrentes laringios, como habían visto, el nervio recurrente laringio es el que se encarga de abrir y cerrar las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, cuando hay una parálisis unilateral, porque les va a venir este caso de un paciente con parálisis bilateral, cuando hay una parálisis unilateral, ¿qué pasa? Uno se mueve y el otro no, entonces no se junta. Entonces, si no me junto con el de al lado, ¿qué aparece? Disfonía. Entonces, son pacientes que tienen disfonía, pero como se abre, el espacio para respirar es adecuado y no tienen disnea. Pero si hay una parálisis bilateral, las dos cuerdas se juntan así, como cuando hablamos, y el espacio para respirar es muy pequeño. Entonces, como las cuerdas están juntas, ¿qué pasa con la voz? La voz es normal, pero el paciente tiene dificultad respiratoria. Pero señor, ¿de qué se agita? No, me falta aire. Pero está hablando normal. Sí, pero me falta aire. Ese paciente que tiene que hacerle una traqueostomía de urgencia. Ese paciente se va a empezar a usar musculatura accesoria, se va a cansar y va a hacer un paro respiratorio. Listo. Eso es todo.
A ver. $52, fumadora de más de 30 paquetes de cigarrillos al año. Consulta por voz ronca y grave, de varios años de evolución que ha empeorado progresivamente. Niega disnea, odinofagia o disparia. No presenta masa cervical. A la laringoscopía se observa edema bilateral difuso de las cuerdas vocales de aspecto gelatinoso. Diagnóstico. Edema de riñón. Edema de riñón. Paciente, mujer, 45 años, posoperada de cáncer de tiroides, tiroidectomía total. En el posoperatorio inmediato presenta disnea moderada severa con voz normal. La lesión más frecuente que presente es trauma laringio cerrado, parálisis de recurrente laringio izquierdo, parálisis del nervio vago derecho, parálisis bilateral del nervio recurrente laringio, parálisis del nervio hipogloso. Parálisis de recurrente izquierdo. Si se hubiera paralizado solo un recurrente, ¿qué tendría? Disfonía. Disfonía. Esta paciente tiene voz normal y disnea Bilateral. moderada severa. Parálisis Entonces tiene bilateral. parálisis bilateral de recurrentes laringios. No es frecuente, pero sí puede haber en cirugías de tiroides. ¿Listo? Ya está.